Después de un tiempo, he podido leer el volumen 5 de The Eminence in Shadow, y os voy adelantando que es un volumen espectacular en todos los sentidos, una obra de arte. En este vídeo encontraréis un resumen del volumen para los que no lo hayáis podido leer, junto con mi opinión personal. Y para hacerlo menos lioso, tenéis una guía de lo que voy a ir tratando debajo de la barra del vídeo, con los capítulos que voy tratando. Y no te olvides de suscribirte para más contenido de The Eminence in Shadow. Así que dicho esto, puedes darle un blese y comenzamos con el vídeo. Lo primero que nos encontramos en el prólogo es que después de las vacaciones de Shadow en Japón en la anterior novela, la cual, si este vídeo recibe mucho apoyo, también resumiré, el resumen del volumen 3 lo tendréis en los próximos días, parece ser que alguien ha estado secuestrando a varios estudiantes según los amigos mobs de Cid, aunque él no le da muchas vueltas. Lo interesante es que por fin aparece Zeta, después de que sus dos amigos mobs se vayan. Esta le da un pescado que había cazado a Cid. Estos hablan sobre el culto, el cual parece ser el responsable de las desapariciones, y resulta que el brazo derecho del demonio está sellado en la escuela. Recordemos que el izquierdo fue destruido por Shadow en el santuario, y después de contarle eso, se va, no sin antes, como buen gato que es, marcar la cama de su amo Shadow. Mientras tanto, con la hermana de Cid, Claire, ella mira con dolor la marca de su mano derecha, cuando de repente ocurre lo mismo que en el santuario, y todo a su alrededor se rompe como un cristal. Teletransportada en un lugar con nubes y enemigos que la atacan, por cierto, también puede hablar con Violet, o mejor dicho Aurora, aunque esta no le dice nada, básicamente por petición de Shadow, su hermano. Más tarde, Cid es llamado por Alexia. Estos hablan sobre cómo ella ha buscado a Claire pero no la encuentra por ningún lado desde hace un día. Él no está preocupado, ya que ella desaparezca es algo habitual. Además, Zeta la está vigilando. Entrando a la habitación de Claire hay un collar de metal extraño y con algunos símbolos antiguos. También encuentran su libreta personal, donde hay cosas bastante vergonzosas, o eso cree Cid, ya que aquí habla sobre el circuito que aparece en su mano en el volumen 3. Por la noche, Shadow cocina en la parte exterior de la escuela el pescado que le dio Zeta, pero aparece Delta, quien, sin mucho reparo, se lo come, el pescado también. Esta también le da una gema que ha encontrado, la cual tendrá importancia más adelante, pero Zeta estaba observando a lo lejos cómo ella se comió la comida que le había dado a su amo, y como pensaréis, estas dos se llevan muy mal. Se acaban teniendo una pelea que alerta a todo el instituto, aunque para Shadow no es más que una pelea entre un gatito y un perrito. Estas dos se acaban alejando del lugar mientras pelean, o mejor dicho, Delta persigue a Zeta, ya que esta última obviamente no puede competir con Delta de cara, así que juega con tácticas de ocultación, mientras Delta la persigue como un pollo sin cabeza, o mejor dicho, como un perro sin cabeza. Personalmente tenía muchas ganas de ver la interacción de estas dos, y la verdad es que ha sido muy satisfactorio ver cómo se ha tratado. Otro aspecto a mencionar es el aspecto visual de Zeta, quien hasta este momento sabíamos más de ella por el anime que por la propia novela. Al día siguiente de esta pelea, todo el instituto solo habla de este evento, ya que parte del terreno había sido destruido por dos entidades desconocidas. Mientras camina por la escuela, Zeta se la arrima y le dice que ya se llevó a Delta Armar y ahí le dio esquinazo. También dice que el ataque falló y que el culto enviará a otro asesino, y aunque Cid simplemente afirma sin saber de qué habla, Zeta se está refiriendo a Claire, quien aún sigue en esa dimensión. Por cierto, parece ser que hay más infiltrados en los caballeros reales, ya que mientras ellos miran por la ventana, alguien se está escondiendo de ellos. Mientras va en la cafetería, Cid se encuentra con esta chica, la cual es amiga de su hermana, una estudiante de tercer año. Recordemos que Cid es de primer año. Ella le compra a Cid el almuerzo más caro, y como muchos os habréis dado cuenta por esto, ella no es simplemente una amiga de su hermana, sino que es la subordinada de Zeta, aunque esto en secreto, ya que no forma parte de Shadow Garden como tal. Esa nueva chica, decir que el diseño me gusta bastante, un poco cliché, pero como veremos más adelante es un personaje que puede dar para mucho y tiene pinta de ser muy interesante. Claire, por su parte, sigue atrapada en esta dimensión luchando contra espectros, pero de repente aparece alguien más con una túnica negra, atacando sin pestañear, dejando a Claire sin oportunidad de recolocarse, y cuando parecía que no tenía ninguna oportunidad, Aurora le presta su poder, y con sus distintivos tentáculos rojos se defiende. En ese momento, Aurora dice una frase bastante peculiar: si te esfuerzas un poco, también podrás activar esta técnica. Después de todo, tú eres... Realmente, supongo que se refiere a que ella es su reencarnación, por así decirlo, pero esto es solo una teoría mía. Volviendo al combate, el enemigo no es otro que un Named Children del culto, el mismo que Shadow y Zeta habían sentido antes, y hablando de esta última, aparece en el lugar, y sin que Claire pueda hacer nada, es lanzada por Zeta a la brecha que había creado. Con Zeta sola, esta desintegra al del culto en menos de 10 segundos.
De entre la niebla sale Victoria, quien le dice a Zeta que ha confirmado la presencia de Aurora en el cuerpo de Claire, y después de intercambiar unas palabras, desaparecen ambas entre el humo. Aquí viene una escena muy divertida. Cid no se entera ni del clima del examen, y para su desgracia, al chico al que siempre le copiaba, llamado Isaac, ha faltado, así que toca buscar a otro. Decide, viendo alrededor, que una chica llamada Cristina es la mejor opción para copiar, pero hay un problema. Aunque por su presencia se le sigue viendo, y si va a una velocidad altísima para que no le vean, lo más probable es que Cristina salga volando de la onda de choque. Así que, dando todo de sí, comienza a aumentar su magia para contener la onda de choque y poder ir más rápido que el ojo humano. Pero llaman a alguien y pensando que la habían descubierto, abandona el plan, aunque eran sus dos amigos NPCs, a los que habían pillado copiando. Una vez se ha calmado, comienza su técnica número 49 del estilo Mofu, pero en ese instante Claire cae del cielo y gracias a ese revuelo, él ya había copiado todas las respuestas. Después de la bronca que le han dado por desaparecer, llega Alexia y le pide hablar a solas, pero resulta que a Claire ella no le cae muy bien por haber salido con su hermano y haberlo dejado, aunque de alguna forma Alexia consiga que ella acceda a hablar. Una vez en su cuarto privado, las dos hablan sobre su desaparición. Claire le cuenta lo que vio y lo relacionado con Aurora. Alexia por su parte cree lo que ha contado, incluido la parte de Aurora, pero yendo al tema principal, las desapariciones de la escuela, viendo la similitud con lo que sucedió en el santuario, es posible que otra parte del demonio Diabolos esté sellada en la escuela. Aclarar que ninguna de ellas sabe que Aurora es en realidad el demonio Diabolos. La información de esto proviene de un libro prohibido, el cual tendrán que robar para poder corroborar si realmente está el demonio sellado en la escuela. Y con esto se dan las manos mientras Aurora observa creando esta peculiar alianza. Lo primero que hacen es ir al cuarto de Nina, ya que según su hermano, Cid, ella le consiguió un libro prohibido cuando se lo pidió en el pasado, pero, como os imaginaréis, ella lo niega adrede, cosa que enfurece a Claire ya que su hermano la ha vuelto a mentir, o eso cree, y con esta respuesta ella se va. Una vez está sola, Nina se quita el sostén. En su seno derecho hay una gran cicatriz, y viéndola dice: ya va siendo hora de actuar. Mientras tanto, Shadow sigue haciendo cosas de eminencia sobre el tejado de la escuela. Él saca la gema que le dio Delta y se pregunta cuánto le darán por ella. Esta tiene un color rojo profundo muy hermoso, que además tenía poder mágico dentro. De repente se da cuenta de que hay alguien más a su lado, un viejo con una túnica negra. Shadow piensa que el viejo tiene mucho estilo. Él dice: el plan va más atrasado de lo planeado, y piensa Shadow: si era un ladrón común y corriente. Al cabo de un rato, como él solo había borrado su presencia, él lo ve, y a pesar de que Shadow le dice que solo estaba dando un paseo, que no tenía intención de detenerle, el viejito, sin saber contra quién se estaba enfrentando, dice: ahora me veo en la obligación de matarte. Top 10 mejores chistes de la serie. Literalmente, menos de 10 segundos después, Shadow bloquea su ataque con su traje de slime y con unas garras la atraviesa el corazón, y solo cuando ya estaba sentenciado, se da cuenta de contra quién se estaba enfrentando. Shadow, por su parte, se lleva la túnica, y como le da pereza limpiar la sangre, este tira el cadáver, como una sorpresa para los estudiantes. Retrola el pibe. También ve una niebla blanca al fondo, pero piensa que es su imaginación y se marcha. En un lugar desconocido, la niebla blanca, llamado Sauce, sí, literalmente salsa, le reporta la situación a alguien. Estos hablan sobre el proyecto que están haciendo, y dice que han encontrado los recipientes perfectos en Alexia Midgar y Claire Kageno, así que manda a Sauce a que los capture. Viendo en una cámara, podemos ver cómo Zeta y Victoria, junto con alguien más, la cual está cubierta por una túnica, avanzan por el lugar. Por cierto, parece ser que Victoria era una santa de algún país desconocido, así que más adelante quizás tengamos un arco en relación a ella, o eso creo yo, ya que apenas ha tenido protagonismo. Al día siguiente, las clases se suspenden por el hombre muerto mitad del colegio, y mientras Cid habla con Alexia e Isaac, el chico que faltó ayer, una correa se pone en su cuello, y el responsable no es otra que Claire, quien junto con Alexia se lo llevan como si fuera un perrito. En su habitación, Claire interroga a Cid para ver si le mintió, y por alguna razón este llega a la conclusión de que no lo hizo. Shadow piensa para sí mismo: mi hermana está ciega, porque literalmente le he mentido en la cara. Otra cosa divertida de esta escena es ver cómo Claire, modo sentimental, le dice que le protegerá de todo, mientras Aurora se descojona diciéndole que pare de dar vergüenza ajena. Todos sabemos por qué. Cid, por cierto, sigue pensando que eso de hablar consigo misma es un efecto secundario de su síndrome de octavo grado, que es básicamente lo mismo que hace él, aunque no se da cuenta. Aunque aquí hay una cosa que no me cuadra, y es que si ella ha pronunciado el nombre de Aurora, ¿cómo él no se acordaba de lo ocurrido en el santuario?
ya que aunque él la llamara Violet, Nelson le había llamado Aurora en varias ocasiones. Supongo que Shadow no le prestó atención a lo que decía desde un principio, aunque se me hace un poco raro. Por la noche, Shadow vuelve a hacer lo mismo que ayer y mientras piensa en qué debería hacer con ese escenario de misterio, cuando de repente es rodeado por una niebla. Esto le recuerda a la situación del santuario, y en ese espacio en blanco estaba Violet, pero mucho más pequeña. Esta no reconoce a Shadow, y él recuerda que ella le dijo que tenía los recuerdos divididos. Esta empieza a medio enloquecer, atacándola con su poder mágico desbordado, pero Shadow esquiva todo y la coge en brazos, haciendo el mismo proceso que para curar a una poseída. Con esto, ella se calma y él le dice, está bien olvidar las cosas que no quieres recordar. Aún así, ella dice que no puede olvidarlo. Estos hablan un rato mientras busca cómo salir de aquí, y cuando Violet chiquita le pregunta si él morirá igual que todos los que vienen, él responde que él vivirá unos 600 años, pero busca la forma de hacerlo para siempre. Ella le dice que no se vaya, pero Shadow le asegura que se volverán a ver, pero ella le pide que entonces le dé la piedra roja de su bolsillo, aunque en ese momento una puerta se escucha y alguien grita, ¡deja de esconderte, número! Con esto la dimensión desaparece, preguntándose si ella estaba realmente cerca, extiende su rango de magia, pero en su lugar encuentra a Alexia y a su hermana. Claire y Alexia entran a la biblioteca y consiguen el libro prohibido sin muchos problemas, pero al salir, alguien las pilla de infraganti, que no es otro que el director de la biblioteca, quien, después de escuchar sus súplicas, accede a escuchar su historia. Pero, mientras van a un aula para hablarlo, este se para, y una niebla comienza a rodearlas, y de la misma forma que cuando atacaron a Claire, el mundo se rompe como un cristal. Rodeados por muchos enemigos, Alexia contiene al director, mientras Claire acaba con el resto de enemigos, que son Named Children de segundo rango. Pero, cuando parecía que tenía las de ganar, el director dice, yo ya me rendí con el camino de la espada. Y después de decir eso, las dos notan un aroma y ya no pueden moverse, habían sido envenenadas. Preguntando el por qué hacía esto, él dijo que su estilo se rompió hace mucho, y les comenzó a hablar de un caballero legendario llamado Fenrir, que vivió hace cientos de años. Pero la realidad es que a día de hoy aún está vivo. Recordando lo vivido en el santuario, Alexia asume que ha tenido que tomar esas perlas de diabolos. Acabando de atarlas, mientras se desmayan, algo ocurre en la dimensión. Esta se rompe y Shadow aparece con esta tremenda imagen. No sé cómo lo hace el ilustrador de esta novela para superarse con cada volumen con sus dibujos. ¡Qué auténtica locura lo épicos que se ven todos! Volviendo con el combate, obviamente el director no tiene oportunidad contra Shadow, pero este decide ir sin trucos de por medio, espada contra machete, y en un instante los dos machetes como el mundo en el que estaban se rompen y volvieron a la escuela. Con su último aliento de vida, el director les cuenta, a modo de disculpas por haber utilizado trampas en su pelea, que hace 50 años, cuando ganó el festival de Bushin, él investigó al culto, pero al infiltrarse en la iglesia cayó en la trampa, y él, junto con su equipo, fue aniquilado por el Fenrir. Con los dos brazos cortados, el Fenrir trajo a su esposa, y este no tuvo otra opción que someterse al culto. Y antes de morir, les comenta algo vital. La lágrima de Diabolos se está agotando debido a la pérdida del santuario, y por culpa de Shadow, les dice que puede ser que Shadow Garden lo único que busque es quitarles la vida eterna al culto y el dominio del mundo. Y con esto, su vida se acaba. Mientras Z llega al interior del santuario del colegio matando a todo a su paso, alguien le interrumpe, comentándole cómo va el plan y dándole su reporte. Delante de los 4 estudiantes desaparecidos, los cuales están siendo usados para romper el sello del demonio, pero Z dice que no romperá las celdas que los aprisionan. Ella toma una decisión, y poniendo una mano en la puerta, la cual guarda el brazo derecho del demonio, esta enciende unos garabatos iguales a los que activó Alpha en el santuario, y de ellos aparece alguien igual a Z, la cual no es otra que la héroe de los hombres bestia y la que le cortó el brazo derecho al demonio. Pero, una vez hecho esto, Z simplemente se va. Y bueno, como imaginaréis, Shadow cree que el director era simplemente un pervertido que estaba secuestrando a ellas dos. Él es otra vez increpado por su hermana, quien se lo lleva mientras le cuenta la muerte del director de la biblioteca. Ella dice que están intentando esconder su muerte, y aunque ella se refiere a que el director pertenecía al culto, Sid cree que lo está diciendo porque están intentando ocultar que según él era un pervertido. Pero bueno, Shadow siendo Shadow, nada nuevo. Después de jugar con sus amigos mobs, Shadow le dice a Z que entre.
esta le felicita por su cumpleaños, que por cierto ya son 16, aunque para él eso no es mucha felicidad, ya que eso significa que ya ha desaparecido uno de los 600 años que deseaba vivir. Y hablando de esto, Zeta le pregunta: «Amo, usted desea la vida eterna, ¿no?». A lo que él responde que por supuesto, y con esto comienza a recordar el día que se conocieron, un día nevado, y con esto comienza el pasado de Zeta, el cual es el más brutal de todo Shadow Garden. Ella nació en la tribu de los felinos dorados, su nombre era Lilim, y era una superdotada desde pequeña. Todo iba bien hasta los 12 años, donde la posesión comenzó en su estómago. Sus padres se enteraron y la tradición de su tribu era la de matar a los que enfermaban, así que ella mismo le pide que la quemen, pero su padre se niega a hacerlo y dice que irá a buscar una forma de curarla. Un mes después, este volvió, pero él estaba amarrado y de rodillas en el suelo, y a su alrededor unos hombres bestia de otra tribu, quien reclamaban por la enferma de posesión. Aún así, el padre se negó a decir quién era, siendo atacado por el otro hombre bestia, que le dice que un cura les dijo que había una poseída cerca. Este sale de entre la multitud y dice que la impureza se extenderá al resto de la tribu. Esto obviamente es mentira, pero a pesar de todas las pruebas que da el padre de Lilim, el cura simplemente lo trata de loco. El otro hombre bestia, cansado de que no le dijera quién era la poseída, se dispone a matarlo, pero en ese momento sale Lilim, diciendo como puede que ella es la poseída, pero su padre le dice a su hija: la tribu de los felinos dorados somos los descendientes de la gran héroe Lilith. Hay una razón por la cual ella nos confió la verdadera historia, una razón por la cual ha pasado de generación en generación, y eso es porque tenemos un deber que cumplir. Y tú, Lilim, eres la que más ha heredado la sangre de nuestro héroe. Eres fuerte e inteligente. Ahora ve al reino de Midgard. Hay alguien ahí que sabe cómo curar a las poseídas. Ahí es donde se encuentra nuestro deber a cumplir. Y con esas palabras, ella y su madre comienzan a huir, pero son rodeadas en ese momento. El padre libera algo que lo convierte en una bestia de forma literal, una técnica con la cual el precio a pagar es la propia vida. Y con esta distracción, ellas se van mientras ve a su padre pelear contra el cura. Corriendo por el bosque, la madre le dice de separarse. Ella correrá hacia el suroeste y Lilim hacia el este. Además, ella le da a su hermano pequeño y le dice que se reencontrarán en Midgard. Y con esto se separan. Llegando al mar a duras penas con el frío invierno, Lilim observa con su hermano en brazos, dándose cuenta que aún le queda todo el mar para poder llegar a Midgard. Esta va, pero de los árboles aparece alguien, el cura, y con él la cabeza de su padre y la de su madre, la cual lanza delante de Lilim. Él se acerca preguntando quién de los dos es el poseído, y cuando dice que es ella, él, sin remordimiento alguno, le corta la cabeza a su hermano, mientras ella le grita: «Te mataré, juro que te mataré», pero del bosque aparecen un montón de encapuchados, y con ello las cabezas cercenadas de toda la tribu de los felinos dorados, siendo ella la última superviviente. Mientras ella grita que lo matará, su conciencia se desvanece lentamente. Despertando en un carruaje, mientras su ira no cesa, escucha una voz que le dice: «¿Quieres poder?», aunque no había nadie a su alrededor. Pero esa voz vuelve a preguntar: «Te pregunté, ¿quieres poder?». Y sin saber a quién le habla, ella responde: «Lo quiero, quiero poder. Si tuviera ese poder, podría hacer cualquier cosa». Y de repente, un poder púrpura aparece en el carruaje. Sin saber qué estaba pasando, el carruaje se detiene e intentan detener al chico, pero él no es otro que Shadow, quien pronuncia las palabras Prototipo 1. Y con esto, el sonido desaparece y el mundo fue engullido de un color púrpura. Aquí podemos ver a un Shadow chiquito, el cual cura la posesión y dice que casi tiene completado la técnica, algo lo cual comentaré más adelante. Ella, entre lágrimas, le pregunta si todo era verdad, y Shadow, siendo Shadow, cree que su historia inventada se extendió bastante, así que simplemente le sigue el juego. En ese momento llega Alpha, quien está molesta ya que Shadow se ha adelantado a ella y además no ha dejado nada a su alrededor del culto. Esta se presenta a la chica, a que le da su nuevo nombre, Zeta, el sexto asiento dentro de Shadow Garden. Pero Alpha podía ver su odio a través de su mirada, y a pesar de que intentó decir algo, al final solo se quedó en silencio. Y bueno, ¿qué decir de esta historia? Sin duda ha sido mi favorita, no solo por lo cruel e inhumana y extrema que es, sino por todo el peso que le da al personaje de Zeta. Mira que el resto de sombras habían tenido un muy buen pasado, pero con el de Zeta es simplemente espectacularmente demoledor. De verdad que leyéndolo he sentido el odio que ella podía tener.
Otro aspecto muy importante es que el padre de Lily, o mejor dicho Z, dice que hay alguien en Midgard que puede curar la posesión, pero no se refiere a Shadow, ya que en ese momento era desconocido. Volviendo a la realidad, estos siguen hablando, cuando ella dice que cuando él le dijo que deseaba la vida eterna, ella finalmente lo entendió. Y con esto ella dice: haré que el demonio Diabolos resucite. Pero Shadow simplemente afirmó con la cabeza. Viendo que no lo iba a detener, ella dice: no me importa si ponga a todo el mundo en mi contra, si puedo conseguir su objetivo, ya que lo único que me importa es usted, mi destino. Y con esto, ella se va por la ventana. Mirando el desastre que había hecho está Fenrir. Este cree que al ver el héroe bestia Lily se han retirado. En ese momento aparece el responsable del pasado de Z, Petos. Por cierto, el Fenrir está en el quinto asiento de los Rounds. Estos hablan sobre la preocupante situación con lo de las perlas de Diablo y los Rounds. Nos enteramos también que Shadow mató al 10º asiento de los Rounds hace 2 años, o sea que ya ha matado a 3 de los 12. Por cierto, el Petos es el reemplazo de este 10º asiento. Mientras habla sobre cómo va la liberación del brazo, él le da un artefacto para ayudarlo, y menciona si ha visto a la mujer bestia del pelo dorado. Él supo que esa era la razón de su visita, pero no le daría esa información gratis, y este se va. Cambiando un poco de tema, tenemos a Rose, quien va a ser coronada como la reina de Oriana, y Alpha le dice que va a tener muchos problemas. La relación con Midgard ha sido rota, y la iglesia los tachará de blasfemos. La razón de esto es clara: el culto tiene miedo de lo que pueda acabar siendo este país ahora que no lo controlan. Y aquí Alpha nos dice una reflexión muy interesante. La gente muere y los países se destruyen, pero la religión siempre quedará intacta. Aunque derrotemos al culto de Diabolos, la religión, la creencia, seguirá viva siempre que exista alguien que crea en ella. Y con esto nos hacemos a la idea de que el plan de Alpha va más allá de eliminar a los miembros principales del culto. Escuchando esto, Rose pregunta si debería tomar el trono, y Alpha le dice que ahora tendrá que luchar en tiempos de crisis como la reina, pero si es capaz de guiar al pueblo, ellos, Shadow Garden, la apoyarán. Al cabo de un rato entra Gamma, quien le reporta sobre las cosas que Beta trajo del otro mundo, las cuales están todas rotas por la fuerte magnetización del portal. También, la chica del otro mundo despertó, es decir, Akane, la cual apenas puede comunicarse con ellos. Pero, aquí viene lo extraño: sus circuitos mágicos son como los de este mundo pero anticuados, o sea, son como los circuitos primitivos que había en ese mundo ahora unos 200 años. Ahora vamos con la aventura de este arco. Alexia y Claire van guiadas por un sentimiento de esta última hacia la iglesia que habló el director, pero otra vez el mundo se resquebraja como un cristal y la niebla lo empieza a envolver todo. Mientras tanto, Shadow, haciendo de Shadow en el tejado del colegio, literal que vive ahí, y este, mientras practica frases épicas, se da cuenta de que ha sido llevado a otro mundo, muy similar al que vivió en el santuario. Y bueno, después de pensar un poco dice: al fin y al cabo, lo que más importa no es que es esta niebla, sino cómo te diviertes en ella. Yendo a su clase, se encuentra con un compañero, Suzuki, el cual tiene un collar en el cuello, y justo cuando él lo mira, se puso a cero. Y bueno, la cabeza de Suzuki dejó de estar unida a su cuerpo. Viendo esto diréis: ¿qué hará Shadow? Pues el muy HDP coge y dice: ah, ya sé, va a pasar por él y fingir ser alguien misterioso. Ah, por cierto, el collar que tenía Suzuki lo tiene él también, y este tiene un contador de la magia que le queda al usuario mientras se la va quitando. Y bueno, por si preguntáis, el collar de Shadow marca el número máximo de 9999, y su recuperación natural de magia es más alta que la que le quita el collar, pero viendo que para su adaptación esto debería cambiar, lo pone en 600 aproximadamente, 1 hora y 40 minutos antes de que explote. Claire y Alexia por su parte están en el auditorio con más estudiantes. Shadow, o mejor dicho Suzuki, se cuela entre la multitud, y después de hablar qué hacer, deciden que los que más magia tengan irán a explorar para ver cómo acabar con esto, y el resto se quedará aquí. El grupo está formado por Alexia, Claire, Nina, Isaac y Cristina, que por cierto es la prima de Suzuki. Y con esto, el grupo sale. Por cierto, hay una frase extraña que le dice Suzuki al tal Isaac. Simplemente pensé que era gracioso que la persona menos confiable me dijera eso, ya que el plan de salir lo había propuesto él, pero como los demás estaban de acuerdo en su plan, ellos van al lugar. Una cosa graciosa antes de seguir es que mientras hablan entre ellos sobre el tiempo que le queda a cada uno, Nina modifica como Shadow para que le queden 784,
pero al cabo de un rato Claire vuelve a verlo y ve que no ha bajado nada, así que Nina tiene que taparlo de alguna forma diciendo que se estaba confundiendo y que antes estaba en 794 y que habían bajado en 10 puntos. Y bueno, estos salen, Suzuki interactúa con su prima lejana Cristina, pero ella dice que lo nota diferente. Y bueno, estos llegan a una clase donde hay varios gritos y muertos. Pero, curiosamente, de los supervivientes que quedan, un noble, la vicepresidenta del consejo estudiantil, Eliza, la cual tiene 1971 en su contador, es muy superior al resto de gente que apenas tienen 300. Entre uno de los supervivientes está una chica con el brazo roto y que solo tiene 59 puntos en el marcador. Esta se desespera y en ese momento son atacados por más fantasmas que en la niebla. Entonces, su poder mágico mientras combate comienza a bajar más y más. 6, 5, 4... Pero en ese momento, Suzuki, con un estilo marcial, rompe la espada del fantasma que estaba combatiendo y le da el poder al collar de la chica, 251. Y aquí, por deducción de Suzuki, esta expone cómo la razón de que Eliza tuviera tanto poder mágico es porque se lo había robado a los estudiantes que habían visto muertos antes, y, sin dejar hacerle un movimiento, Suzuki se pone detrás de ella con la mano en su cuello, obligándole a compartir su magia con el resto de estudiantes. Con esto hecho, su grupo se va a la auditoría, y ellos van a por la fuente de la magia. Llegan sin mucha dificultad a la iglesia, pero no pueden avanzar ya que la entrada al subterráneo está sellada por un artefacto. Pero llega Claire y con la magia de Aurora, mientras Isaac se sorprende de todo el poder que tiene, destruye el artefacto. Todo parece ir bien, pero cuando bajan, estos son encerrados y un gas comienza a liberarse. Y, como podréis imaginar, sí, hay un traidor en su grupo, y ese no es otro que Isaac, quien, con una máscara de gas, le reconoce antes de que se desmaye Alexia que él es el traidor. Despertando, Cristina se ve atada con Isaac al lado, y a lo lejos ve a su primo Suzuki dormido. Él le dice que la usará a su favor como un Named Children, y procede a inyectarle algo en su cuello. Por cierto, Nina ha escapado del gas, pero cuando iba a hacerlo, él se levanta perezosamente. Incrédulo, Isaac va hacia él diciendo que primero se deshará de él, pero una sonrisa se dibuja en su cara al escuchar eso, e Isaac cae al suelo de un puñetazo en el estómago de Suzuki, y, aun estar atado, él simplemente se deformó las manos para poder liberarse. Cositas evidentes. Viendo esto, Isaac saca su espada, y Suzuki, como no la tiene, ¿qué creéis que puede sacar? Pues una pluma estilográfica. Aquí tenéis una foto por si no sabéis lo que es, y con ella detiene la espada de Isaac y acto seguido se la clava en el cuello. Y mientras este se desangra, sus ojos miran al collar de Suzuki diciendo ¿qué es ese poder mágico? Mientras se desploma. Con Cristina, él le quita el collar de su cuello, y estos van hacia Claire y Alexia. Estas dos están junto al resto de estudiantes desaparecidos. Desde atrás aparece Fenrir, quien dice que solo queda el 10% al sello. Este se acerca a Claire con la intención de clavarle algo en el cuello, pero sale Aurora, quien con su magia le hace retroceder. Mientras ella menciona el nombre de Aurora, entonces lo primero que él dice el Fenrir es Claire Kageno, ¿dijiste Aurora? Y con esto invoca una espada llamada Colmillo Sangriento, y comienza el 2 contra 1, que como podréis imaginar, ellas dos no tienen casi oportunidad contra él, aunque le dan pelea. Eso hasta que decide ponerse en serio. Su cuerpo empieza a envejecer a la vez que una magia siniestra se desborda. Viendo esto, Aurora murmura el nombre de El Demonio de Midgard, alguien que tiempo atrás había estado matando para aumentar su propio poder hasta que envejeció. Escuchando esto, el Fenrir dice, la bruja de la calamidad, ¿vas a hacer que esta chica te sustituya? Claire, confusa de esta pregunta, casi es atrapada por su espada, pero salen 100 tentáculos que la defienden. Esto no dura mucho, ya que solamente le queda 36 de poder en el marcador, y Alexia intenta cubrirla perdiendo la espada, ya que no tiene oportunidad contra un maestro de más de 500 años de experiencia. Pero llega Suzuki con sus plumas. Este continúa con su fachada mientras desvía los golpes del Fenrir. Alexia y Cristina a lo lejos no entienden cómo puede ser tan fuerte como para poder plantarle cara. En el combate, Suzuki, con una lluvia de plumas, lo deja plantado en el suelo, pero todo era una tapadera, ya que él estaba detrás, y acto seguido le apuñala al cuello. Pero en ese momento, sus ojos se vuelven de un color rojo y su herida se regenera al instante. Y, ocupándose primero de los espectadores, va a matar a Cristina. Pero alguien se interpone. Suzuki es quien recibe el corte. En sus brazos, Suzuki le dice que le debe una disculpa a Cristina. Y es porque él no es Suzuki. El verdadero está muerto. Su verdadera forma es Shadow, gritan todos al unísono. Aunque el Fenrir no se altera por esta noticia.
En ese momento comienza la pelea de verdad, y con su espada negra azabache, Shadow enfrenta a su mejor técnica. En un segundo, él está detrás suyo, pero Shadow consigue esquivar la estocada invisible, aunque consigue dañar su abrigo. Estos ataques continúan, aunque ninguno consigue un impacto directo, y viendo esto, hace su técnica definitiva. 9 espadas atacan a Shadow desde todas las direcciones posibles, y él recibe los 9 cortes de manera directa, desmenuzando su cuerpo. De rodillas, Shadow dice, ¿se acabó? Y él responde, no sé si podré hacerte un rasguño, pareciendo que los roles están invertidos. En ese momento, él corta a Shadow, pero lo que había cortado era simplemente una imagen residual, y él, copiando su misma técnica de espada mientras dice, me enseñaste una técnica de espada de valor incalculable, ejecuta al Fenrir con un ataque de esta imagen que veis. Y, con esto, Shadow se va, rompiendo los collares de las presentes. En ese momento aparece Nina, diciendo que al fin ha conseguido llegar, y estas proceden a irse, pero Nina las noquea a las 3, y en la niebla sale Zeta, quien coge a Claire y la coloca en la cama, y diciendo, ya no hay vuelta atrás, las cadenas de la puerta se comienzan a romper mientras el circuito de Claire comienza a brillar, y con esto la puerta se abre y el brazo derecho del demonio ha sido liberado. Antes de ir con el final del volumen, comentar este evento. La verdad es que ha sido muy divertido, en general todo el evento de la niebla y el cómo han jugado con lo del contador. Ha sido bastante previsible, pero la pelea contra el Fenrir ha estado bastante bien, aunque para mí podrían haberla alargado un poco más. Pero lo más interesante llega ahora. Saliendo del lugar, Shadow, mientras pensaba en su actuación, llega a un lugar donde hay alguien que le dice, hola, nos encontramos de nuevo. Viendo sus heridas, se las cura, y viéndola, saca la gema roja de su bolsillo, y se la da sin saber muy bien el porqué. Seguidamente, él le pregunta que qué es, y la niña, mientras una luna creciente aparece en sus labios, dice, esto es mi malicia. Y corrompiendo a su alrededor, en un momento, Shadow se encuentra otra vez en el tejado, mientras se pregunta si hubiera sido mejor idea no habérselo dado. Y con esto finaliza el volumen. Espero que os haya gustado mi narración, y deciros que si el vídeo tiene apoyo, haré el resumen y análisis del resto de volúmenes de la serie. Suscribíos para no perderoslo.